llegamos a pensar, si tuviera dinero en el banco, si tuviera una casa, si tuviera un coche, si tuviera un vestido, sería la mujer más feliz del mundo. No nos sentimos satisfechas muchas veces con lo que tenemos y siempre anhelamos aquello que poseen otras personas. Lamentablemente nuestro orgullo y a veces nuestro egoísmo no nos deja apreciar lo que Dios tan bondadosamente nos da. Vivimos anhelando un futuro que no llega porque vivimos de sueños y desperdiciamos lamentablemente el presente que se nos ofrece con toda su alegría y gozo porque no tenemos lo que deseamos para, según nuestro juicio humano, entonces sí alcanzar la felicidad. Si llegáramos a pensar que solo así se logra la felicidad y el amor, déjame decirte, querida hermana y querido hermano, que si no eres feliz ahora, tampoco lo serías si lo tuvieras. Si tuvieras las riquezas, no serías feliz tampoco, porque al fin y al cabo las cosas son perecederas, son momentáneas, terminan. Lo que verdaderamente nos hace ser ricos y vivir con alegría, paz y felicidad es el hecho de que Dios nazca y viva en tu corazón. Es la única manera. Sé feliz y hagamos felices a los demás, porque muchas veces nuestra infelicidad nos llega también a ser amargura para los que nos rodean. Y hermanos, no es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios tiene que nacer en nuestro corazón y vivir en Él, para que entonces tengamos esa alegría, ese gozo y esa paz que tanto buscamos. Porque solo así podemos ser felices. Lo que verdaderamente nos hace ser ricos es que Dios, vuelvo a repetir, nazca en nuestro corazón. Y solo así, mi querido hermano, tú serás como un manantial que lleves aguas vivas a quienes te rodean. Si no, no va a ser de ninguna otra manera. Las riquezas son momentáneas y terminan, pero Dios jamás. Y Dios es aquí y es en el futuro, porque el hecho de que estemos aquí en la iglesia es porque lo esperamos para que Él nos llegue a vivir con Él y entonces sí, nos va a dar una riqueza que jamás soñamos, no contaminada, una riqueza pura, pero si nosotros nos mantenemos y dejamos que Dios viva y siempre permanezca en nuestro corazón. Algunas de nosotras y de los caballeros fuimos de la generación del yo. No sé cuántos son aquí de los años 60 o 70, no voy a preguntar para no saber edades, ¿verdad? Pero yo soy de la generación de los 70. Y esa generación, quiero decirle, hermanos, que si usted recuerda, se identificaba por el yo primero. Yo primero. Primero yo, todas las riquezas son para mí, todo el bienestar es para mí. Es una generación que se distinguió por el yo. Consistía únicamente en complacer al yo. Pero en la actualidad, hermanos, en este año se vive lo mismo. Elizabeth Weiss escribió un artículo que reveló el impacto de la mentalidad del yo primero por la vía informativa de la Internet. ¿Cuántos usamos Internet, hermanos? Pues todos. Facebook, Twitter, en fin, Hotmail. De veras que ahora no podríamos vivir sin la Internet. Es un elemento indispensable y usado de la mejor manera es un instrumento muy bueno porque ahí encontramos mucha información. Pero los investigadores, al analizar a todos los que entramos de alguna manera en la Internet, descubrieron
por qué había un congestionamiento en línea. ¿Cuántas veces usted quiere entrar y no puede? Porque la computadora se traba, no hay una corriente, pero no es la computadora, sino el hecho de que muchos millones de personas estamos usando el Internet. Y a lo que ellos llegaron, ellos dijeron, y se los digo así verbalmente, ellos dijeron, al darse al individuo un recurso comunal finito, ellos procurarán maximizar su propio beneficio. O sea, mi beneficio, yo primero. Si no hay una fuerza externa o interna que los mantenga en orden, finalmente destruiremos el recurso. Como usuarios no nos damos cuenta en qué forma el uso finito de tuberías transportadoras de datos afectan a otros y no somos incentivados a usarla menos. Yo necesito una información y yo la busco. Yo voy aquí y yo la busco. No me interesa si no sé cuántos millones le están buscando, pero es satisfacerme yo primero. Y como lo dicen estos investigadores, vamos a llegar a aniquilar a este recurso. Y de esta manera también nuestra cultura, hermanos, en la televisión, en la radio, en los anuncios, todo nos hace un llamado a satisfacer el yo. Si adquieres este producto, vas a ser feliz, vas a tener tranquilidad y paz. Si adquieres esta casa, si adquieres. Esa es la mentalidad que nos están ellos dando, el satisfacer al yo. Si puedo obtener suficiente cosas buenas, entonces seré feliz. Pero hermanos, las cosas materiales no son malas. Si Dios nos la da, no son malas. Las cosas o bienes materiales que llegamos a poseer nos dan placer y son para disfrutarlas, pero no deben ser el objetivo primordial de nuestra vida. No tiene valor eterno, son perecederas. Una mujer rica puede ser pobre en espíritu si su orgullo no le permite reconocer su necesidad de Dios, su necesidad, hermanos. Muchas veces buscamos a Dios en los problemas y en las dificultades cuando tenemos una necesidad. Es cuando muchas veces nos acercamos a Dios. Pero una mujer pobre en cosas materiales puede ser rica en espíritu si reconoce y acepta su necesidad de Dios en su vida. La mujer cristiana, nosotros que nos reunimos aquí, debemos encontrar nuestra vida perdiéndola. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer puede atesorar la vida si desea hacerlo. Puede decidir vivir solo para sí, pero esto nos privaría de aquellas bendiciones que hacen que valga la pena vivir. El servir, hermanos, y aparte del servicio en la iglesia, que es muy bueno, el servir a los hijos, el servir en el trabajo, el que la vida sea una vida de servicio, hace que valga la pena vivir esta vida. Y hubo un grupo de personas en la iglesia primitiva que tenían estas mismas actitudes conocidas en este siglo. Podríamos decir, pero ¿cómo? Si ellos no tenían tantas vías de comunicación e información. Pues sí, hermanos. Y lo dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A los que habían razonado, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, Jesús presentó la copa de bendición,
mas ellos rehusaron con desprecio el don que Dios les ofrecía tan generosamente. El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho con su condición, no procura participar de la gracia ni de la justicia de Cristo. El orgulloso no siente necesidad y cierra la puerta de su corazón para recibir a Cristo y las bendiciones infinitas que Él nos vino a dar. Jesús no encuentra albergue en tal corazón de esta persona. Los que en su propia opinión son ricos y honrados, no piden con fe la bendición de Dios ni la reciben. Se creen saciados y por eso se retiran vacíos. ¿Cómo podían estas personas de principio en el siglo I, ser pobres y ricos al mismo tiempo? ¿Cómo podían? Lo acabamos de leer. Y ahora vamos a analizar un ejemplo, el fariseo y el publicano. ¿Cuántos sabemos esa historia, hermanos? Y las hemos leído innumerables veces. El fariseo y el publicano, el justo y el pecador, el bueno y el malo, el que busca a Dios con sus propios méritos y lo alcanza. Este pobre no merece nada. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 18, de 10 al 14. Y dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando aún lejos, bastante lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Se consideraba tan desdichado, tan humilde, tan miserable, que solo se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, porque soy pecador. Y hermanos, ¿cuál de estos 2 hombres era pobre en espíritu? ¿Y cómo fueron afectadas sus oraciones y sus actitudes delante de Dios? En tiempos de Cristo, nos dice el Espíritu de profecía, que los dirigentes religiosos del pueblo se consideraban ricos en tesoros espirituales. Tesoros espirituales. La oración del fariseo, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, expresaba el sentimiento de su clase y en gran parte de la nación entera, porque todos se consideraban ricos espirituales. Sin embargo, en la multitud que rodeaba a Jesús, había algunos que sentían su pobreza espiritual. En la muchedumbre congregada en el monte, había individuos acerca de cada uno de los cuales se podía decir que en presencia de la pureza de Cristo se sentía desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ellos anhelaban la gracia de Dios, la cual trae la salvación. Las primeras palabras de Cristo despertaron esperanzas en estas almas, y ellas percibieron la bendición de Dios en su propia vida. Mientras el fariseo no quiso nada porque él ya era lo suficientemente bueno, los publicanos recibieron esa bendición que Dios vino a dar para todos.
Los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no podemos hacer ningún acto justo, son los que apreciamos la ayuda que Cristo nos ofrece. Estos son los pobres en espíritu, a quienes el Señor llama bienaventurados. Primeramente, Cristo produce contrición en el corazón, y es obra del Espíritu Santo llevarnos a reconocer que en sí mismos no tenemos ninguna cosa buena. Así como el publicano, nos detenemos a la distancia sin atrever a alzar los ojos al cielo y clamamos: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y esperamos, hermanos, recibir la bendición. Hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la promesa de Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué mayor riqueza que esa, hermanos? ¿Qué mayor riqueza que esa la que el Señor nos ofrece a todos los que nos consideramos pecadores? El Sermón del Monte, cuando el Señor estaba reunido con sus discípulos y una gran muchedumbre, el Señor aquí daba palabras a la humanidad de sus deberes y la luz proveniente del cielo. En el Sermón del Monte, que llegó a ser una bendición del cielo para el mundo, el Señor infundía esperanza y consuelo al desalentado, gozo y estímulo para las vicisitudes que vinieran en la vida. Pero hay una cosa muy importante, hermanos. Al analizar las bienaventuranzas, nos revelan el carácter de Dios y son el saludo de Cristo, no solo para los que creen, no solo para los que estamos aquí, sino para toda la familia humana del globo terráqueo. Revelan la majestad de su santidad, el propósito de sus mandatos y la promesa de su recompensa. Por esto, a este monte se le llegó a conocer como el monte de las bendiciones. Cristo no permite que permanezcamos en duda con respecto a los rasgos de carácter que Él siempre reconoce y bendice. Apartándose de los ambiciosos y favoritos del mundo, se dirige a quienes ellos desprecian y llama bienaventurados a quienes reciben su luz y su vida. Abre sus brazos acogedores a los pobres de espíritu, a los mansos, a los humildes, a los acongojados, a los despreciados, a los perseguidos, y les dice: venid a mí y yo os haré descansar. ¡Qué hermosa promesa! Si comprendemos lo que significan las palabras de Jesús para quienes las oyeron en aquel momento en el monte, podremos percibir en ellas vida y belleza y aprovechar las lecciones para nosotros hoy. El Sermón del Monte no solo fue dado aquel tiempo, también es dado para nosotros, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce lo que nos duele, sabe de nuestras necesidades. Por eso están ahí las bienaventuranzas, para dar consuelo, gozo y esperanza al alma afligida. Bienaventurados, y vamos a repetirlo, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La referencia que hace Jesús a los pobres en espíritu no tiene nada que ver con posesiones materiales.
Los individuos que viven en la pobreza no pueden reclamar más beneficios espirituales que una persona rica. La pobreza no ofrece mérito alguno para la salvación, sino nuestros hermanos países africanos ya tuvieran esa salvación, hermanos. Allá hay mucha pobreza. La pobreza era una condición que en los días de los discípulos no se entendía como se entiende ahora. Los seguidores de Jesús, hermanos, creían que ser pobres era no tener poder ni influencia. El pobre no tenía derechos, ni voz en la política y mucho menos recursos. Como Jesús sabía lo que ellos creían, usó el término para enseñarles acerca de la pobreza espiritual. Sus palabras resonaron en los oídos de la muchedumbre como algo desconocido y nuevo. La enseñanza era opuesta a cuantos ellos habían oído del sacerdote o del rabino. En ella no podían notar nada que alentase el orgullo ni estimulase sus esperanzas ambiciosas. Este nuevo maestro que ellos escuchaban poseía un poder que los dejaba atónitos. La dulzura del amor divino brotaba de su misma presencia como la fragancia de una flor. Todos comprendían que estaban frente a uno que leía los secretos de cada alma ahí reunida, aunque se acercaba a ellos con tierna compasión y jamás delató el Señor a nadie. Sus corazones de ellos se abrían a Él y mientras escuchaban, el Espíritu Santo les reveló algo del significado de la lección que tanto necesitó aprender la humanidad en todos los siglos. Refiriéndose a los pobres en espíritu, Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y no decimos amén, hermanos? De ellos, de nosotros, es el reino de los cielos. Cristo abría ante los hombres las puertas del reino espiritual de su amor, su gracia y su justicia. El estandarte del reino del Mesías se diferencia de otras enseñanzas porque nos revela la semejanza espiritual del Hijo del Hombre. Sus súbditos son los pobres de espíritu, los mansos y los que padecen persecución por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Si bien aún no ha terminado, en ellos se ha iniciado la obra que los hará aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La mayoría de nosotros, y por eso estamos en la iglesia, y por eso aceptamos al Señor, porque esperamos vivir en el reino de Dios. ¿O no es así, hermanos? Esperamos que en realidad el reino de Dios se haga una verdad en nuestra vida. Pero lo que a veces queremos es tener lo mejor de Dios en nuestros términos. Nos encantan los momentos de gloria, ¿y a quién no? Cuando todo va bien, cuando todo prospera, cuando tenemos un sinnúmero de bendiciones ininterrumpidas, podemos llegar a sentir que no necesitamos nada de Dios. Podemos caer en ese error. Cuando todo va bien, no necesitamos nada de Dios. Nunca podremos ser coronados con su gloria si todas nuestras esperanzas y ambiciones están centradas en cosas terrenales. No será hasta que nuestro ser espiritual sea levantado por encima del yo que podremos saber el significado de pobres en espíritu. Todos los que sienten absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismo no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados,
Él nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. Rendir el yo, hermanos, rendir el yo a Dios es el primer paso para encontrar el yo. Aquí comienza el ser pobres en espíritu, porque debemos de reconocer que no tenemos nada que traer de nosotros mismos ni que ofrecerle a Dios. Ser pobres en espíritu es clamar a Dios que nos conceda las enseñanzas de su gracia. No podemos ser llenos hasta que el yo sea pobre y ya haya salido de nosotros. Cuando el yo lo dejemos a un lado, entonces vamos a conocer las riquezas espirituales. Cuando tratamos de depender de nuestros talentos, de nuestra personalidad y usamos nuestra energía en nosotros mismos, dependemos de nuestro yo. Pero cuando damos a Dios nuestros talentos, nuestra personalidad, nuestras capacidades, las ponemos en manos de quien nos la dio y nos la concedió, ese es el potencial pleno. Perdemos nuestro yo para obtenerlo y depender totalmente de Cristo. Nuestra salvación, hermanos y hermanas, descansa en estas tres palabras: pobres en espíritu. No importa quiénes somos, ricos o pobres, cada uno debe ir a Dios bajo la misma condición. El suelo a los pies de Cristo es el nivel para todos. Y lo repito, el suelo al nivel de Cristo es el nivel para todos. Si no reconocemos nuestra incapacidad espiritual, permaneceremos destituidos de su salvación. Y Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al fin y al cabo, hermanas, nosotros no tenemos nada. ¿Qué le ofrecemos a Dios si Él nos dio todo? Los talentos, las capacidades, las riquezas, los bienes, todo, la salud, la alegría, el gozo y la paz viene de Dios. Y todo es don de Dios. Nosotros no tenemos nada. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante su Padre, diciendo: me he puesto en lugar del pecador, no mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contienda por nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Apreciables hermanas y hermanos, hasta que aprendamos a caminar en humildad ante Dios. Y decir humildad no es que usted camine así. En humildad ante Dios es entregarle todo a Él y permitir que Él viva en nuestro corazón. Cuando aprendamos a caminar en humildad ante Dios, solo entonces podremos sentir que la primera bienaventuranza dada en el Sermón del Monte, pobres en espíritu, se está cumpliendo en nuestras vidas. Y como resultado, nos levantaremos y resplandeceremos como el sol del mediodía a todos los que nos rodean. El cristiano no tiene que ser triste, hermanos, no tiene que ser pobre espiritual. Tenemos vida,
Hay que contagiar a los demás con nuestra alegría. Hay que empezar por los de nuestra casa. Hay que darles amor a los que nos rodean, una sonrisa en el trabajo, en la escuela, donde tú te desenvuelvas. Hay que dar a conocer que Cristo vive en nuestro corazón. Y entonces Dios nos dirá, y permítanme decirle esto a las mujeres, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que en realidad al considerar las bienaventuranzas no solo nos quedemos con la primera. Hay muchas bienaventuranzas y en el espíritu de profecía podemos llegar a comprender la plenitud de estas bienaventuranzas que fueron dadas por el Señor en la antigüedad y para nosotros hoy. Y bendito sea Dios, porque estamos esperando el reino de Dios. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos agradecidos con este bello tema, con esta reflexión que nuestra hermana nos ha dado? Gracias a Dios y gracias, hermana Maru. También, hermanos, ha llegado el momento muy especial, momentos de oración. Les pedimos a todos los hermanos que hayan escrito sus peticiones y que todavía no las han colocado en las cajitas, que ahorita es el momento para hacerlo. Pueden pasar a poner sus peticiones en cada una de las cajas que tienen las hermanitas. Ahora les pido de favor, hermanitos, que por parejas se pongan de rodillas para hacer una oración. Esta oración va a ser por 3 minutos y al terminar ese tiempo yo terminaré con otra oración. Les pido de favor que por favor se pongan de rodillas de parejas, por parejas.
Amantísimo Padre Celestial, que su morada es en las alturas de los cielos, santificado sea su bendito nombre. Le damos muchas gracias por las bendiciones recibidas hasta estos momentos. Gracias por ser nuestro papito, Padre querido, Padre bendito, porque usted quiere que le llamemos así. Gracias por atender nuestras súplicas. Gracias por solucionar todos nuestros problemas, nuestras cargas, Padre bendito. Y sobre todo, muchas gracias, Padre, por perdonarnos nuestros pecados. Gracias por permitirnos llegar a esta media semana. Y gracias, Padre, por este ministerio de la mujer en el que estamos, bendito Dios. Le pedimos que lo siga usted dirigiendo. Ayúdenos, Padre, a matar el yo. Ayúdenos a ser humildes. Ayúdenos a matar la soberbia, que no seamos soberbios. Ayúdenos a ser humildes de corazón, Padre bendito, porque usted ha dicho que de los humildes es el reino de los cielos, Padre Santo. Perdona nuestros pecados y, Padre bendito, que su Santo Espíritu siga aquí tocando los corazones de todos los presentes. Por pedírselo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a invitarles para que todos participemos cantando las estrofas del himno 264. Himno número 264. Padre, a tus pies me postro. Ok. Nos colocamos en pie. Ojalá y traigamos nuestros himnarios y podamos compartir con quienes no traen. En la congregación habrá alguien que nos acompañe al piano. Las hermanas jóvenes de señoritas de Montemorelos. ¿No? Bueno, cantemos. Padre, a tus pies me postro,
mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser de tierra, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo